país de Centroamérica. Nosotros somos la única organización no creyente en nuestro país, por lo que siento una gran responsabilidad de estar hablando de este tema afuera de mi país. Yo le puse a mi presentación ser no creyente en el país de los bendecidos. Yo escribí una columna que tuvo reacciones de todos los tipos, pero más que todo negativas, diciéndome hasta que me había caído de chiquita porque había dicho que en Guatemala todo el mundo le dice a uno que Dios te bendiga cuando se despiden, y creo que es una costumbre bastante frecuente. Y pues así terminaba la columna. Y la verdad que me fue bastante mal, pero también muy bien porque nos consiguió varios aliados y gente que piensa igual a nosotros. Voy a hablar prácticamente de la organización, de lo que hemos hecho y de quiénes somos, porque nosotros como Humanistas Guatemala queremos tener nuevas ideas acerca de cómo luchar contra grupos fundamentalistas religiosos, y queremos también dar lo que nos ha funcionado a nosotros para que hagamos una comunidad. Porque como bien ya lo dijo Giovanni, creo que no se puede luchar contra este gran fenómeno si no nos apoyamos unos con otros, y pues Guatemala es bastante especial. Tenemos es una gran injerencia de parte de Estados Unidos, así que es un caso bastante peculiar, pero para los que son latinoamericanos se podrán dar cuenta que la historia en muchas cosas es parecida, la del pasado. Así que voy a hacer una referencia primero a Guatemala. A veces preguntan dónde queda, entonces voy a explicar en el mapa. No somos muy grandes. Habemos 17 millones de personas, yo creo que un poco más. No tenemos un censo de población desde hace mucho tiempo. El 60% de personas vive en pobreza, y cuando digo pobreza es pobreza extrema. La clase media es, hay una gran diferencia entre la clase alta y la clase media. La desigualdad y la brecha de desigualdad es muy alta. Tenemos 12% de analfabetismo. Y ahora lo que nos interesa, la religión. Como digo, estas gráficas probablemente no estén tan actualizadas. Esto no es de un censo, es de esta encuesta que se llama Latinobarómetro, del 2014, 13, dice aquí, 2013. Estamos casi igual entre los católicos y los protestantes, con un 45%, suman aproximadamente entre el 87 y 89% de la población. Después tenemos los agnósticos o el ateísmo o los no creyentes, que sumando las otras creencias suman el 9%. O sea que esto nos da un porcentaje de 0.93 de agnósticos y 0.84 de ateos. O sea, no se encuentran a nadie en la calle que diga que es ateo, jamás. De ahí tenemos otro mínimo porcentaje que, ¿verdad?, no sabe o no responde. Guatemala no tiene una religión oficial. Estamos casi igual que el caso colombiano, con una invocación a Dios en el preámbulo de la Constitución, lo cual es muy interesante. Y en una de las primeras sentencias de la Corte de Constitucionalidad del país, la misma Corte dijo que el preámbulo no era ley, ¿verdad?, que no podían invocar a ese Dios del preámbulo, que eso quedaba fuera y que solo era el espíritu de la Constitución lo que iba a normar el preámbulo. Es como una especie de fundamento para las normas que procedían en la Constitución, pero no se toma como base para legislar. Es el espíritu de la norma. Bastante esotérico el asunto. Guatemala no tiene una normativa. En ninguna parte del texto normativo existe la palabra laico. Laicismo, laico, no existe en ninguna ley. Lo único que tenemos en el artículo 36 constitucional es la libertad de religión. Y tampoco dice libertad de conciencia. Se toma como que la libertad de conciencia entra en la normativa de Guatemala por medio de tratados internacionales en materia de derechos humanos y pues obviamente la Carta de Naciones Unidas, pero no lo tenemos especificado. El artículo 36 lo que indica es libertad de religión y libertad de culto específicamente, y le sigue la personalidad jurídica de la Iglesia Católica en el 37. Por supuesto que los evangélicos están enojados ahora porque ellos no tienen personalidad jurídica constitucional y los católicos sí, pero bueno, eso viene desde hace mucho tiempo. Un poco de historia, que es ahí tal vez donde otros latinos se podrán ver, identificados.
Guatemala tuvo una serie de gobiernos militares a partir de 1954, donde era la revolución, y a partir de eso pues la cosa se puso bastante sangrienta, y lo peor fue en los años 80 con el militar Efraín Ríos Montt, que acaba de fallecer. Tuvo una condena por genocidio que se revirtió en las cortes, y pues él fue el causante de traer el evangelio para la liberación y toda esta idea de las mega iglesias de Estados Unidos a Guatemala. Así que gracias a él tenemos casi la misma población de católicos que evangélicos, dando un mensaje de que la prosperidad es igual a la prosperidad y bienestar financiero o económico. La gente evangélica en Guatemala da por obligación el 10% de su sueldo mensual como diezmo a las iglesias evangélicas. Es un caso gravísimo. Aquí tenemos a otro presidente igual, que también, irrumpió las normas del laicismo, Álvaro Arzú, que también tuvo durante todo su gobierno, él fue muy católico, acaba de fallecer, y fue alcalde de la ciudad varias veces, por lo que todos los pasos a desnivel de las calles tienen nombres de papas o de santos, así que estamos llenos. Y estos son los últimos gobiernos. El general Otto Pérez Molina, ahora preso por corrupción, también estuvo en el conflicto armado como militar. Y este es nuestro actual presidente, que era un comediante, un actor evangélico y que ganó gracias al apoyo de la iglesia evangélica, obviamente por el dinero, y que ahora está metido en casos de corrupción por financiamiento electoral ilícito. Así que el panorama guatemalteco es todo un caso para comentar. Ahora nosotros. Humanistas Guatemala es una organización no gubernamental legalmente inscrita desde el 2014. Todo empezó con un grupo de amigos y la verdad es que, como les digo, no somos muchos, ni de staff trabajando, ni de miembros. Tenemos el fin de dar a conocer el humanismo secular, exigir la separación entre iglesia y Estado y representar los intereses de las personas no creyentes, y que está bien no vivir de acuerdo con los valores cristianos. Tratamos de adoptar todo lo que es el humanismo secular a nuestro contexto, porque vimos que muchas cosas de las que tenían las organizaciones internacionales o de los países nórdicos simplemente no iban a encajar en lo que nosotros estábamos viviendo. Ese fue tal vez uno de los primeros retos. Incluye la libertad de pensamiento, la defensa de la libertad de conciencia, expresión y religión, que incluye la de culto. Así también la construcción de una sociedad libre e incluyente. Tenemos varias causas, la mayor es la defensa de los prejuicios y la discriminación por ser no creyente o pensar diferente. Hay algo en lo que quiero hacer énfasis, porque veo que se habla mucho de la discriminación a la no creencia, pero no se habla mucho de la discriminación por ser un religioso con religión minoritaria, que también hemos encontrado un campo muy interesante hablándole a personas, por ejemplo, a judíos o a personas que no son, de una población religiosa grande en Guatemala, también, musulmanes o mormones, y ellos también quieren un Estado laico. Ahí hemos encontrado canales de comunicación interesantes, porque aunque no somos lo mismo, buscamos el mismo camino hacia la secularidad. Y ahora sí, estos son nuestros 4 ejes. Promover el humanismo secular, como ya había dicho, que es dar a conocer la filosofía y la alternativa a las creencias religiosas para entender el mundo y crear espacios de comunidad para los no creyentes. El principio de separación de iglesia y Estado. Fomentar el pensamiento crítico. Más que todo aquí hacemos talleres que voy a enseñar después, y tratamos de mantener a la población bien informada y con un pensamiento científico, que en Guatemala no se conoce absolutamente nada de esto, y hay muy pocas personas que enseñan o dan sus cátedras con estos ejes. Y defender los derechos sexuales y reproductivos, que incluye a las personas de la comunidad de la diversidad sexual y a los derechos de las mujeres. Ahora les voy a hablar, esto ya son parte de las actividades, pero les voy a hablar un poco de la estrategia de comunicación que hemos manejado en Humanistas Guatemala, porque nos vimos en la necesidad de crear una estrategia de comunicación. Hemos visto que el discurso confrontativo en redes sociales no nos funciona.
ponerse a discutir acerca de si existe o no un Dios, si los ateos tenemos la razón, por qué son malos los creacionistas y todo esto, sin una base y fundamentándose en opiniones, da como resultado el montón de comentarios en Facebook y ninguna resolución del problema. Entonces, ¿cómo hemos trabajado? Utilizamos una comunicación donde se busca el cuestionamiento y el debate. Ya no se responden los comentarios agresivamente o buscando un desenlace a la conversación, sino que se pregunta. Se dice por qué piensa eso, nosotros pensamos que con base en evidencia pasa lo otro. Digamos, no nos funcionó la otra estrategia. Y lo digo porque creo y he visto varios comentarios en redes sociales de organizaciones agnósticas y ateas que dan este discurso y no nos va a llevar a ningún lugar, porque los religiosos, y nosotros lo sabemos, son los más peleoneros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto de seguir diciéndole, no, usted está equivocado y yo tengo la razón? Eso jamás se va a entender. Hemos hecho también campañas de actividades diferentes y creativas, que es la última que les quiero enseñar antes de que se me agote el tiempo. Y bueno, voy a empezar con los proyectos. Este primer proyecto es el Club de Lectura de Humanistas Guatemala. Se realiza mensualmente durante un periodo de 8 meses y las lecturas siempre dependen de algún tema, digamos, del año o de algo que esté de moda, que la gente le interese leer. Y al principio solo era de libros ateos o de secularismo o de laicidad. Ahora se ha ampliado para fomentar el pensamiento crítico. Entonces estamos leyendo, por ejemplo, de biología evolutiva, de neurociencia, de psicología, de los sesgos. Se ha ampliado para crear o para entrar por otra puerta al pensamiento crítico y cuestionar, y poco a poco esto va cayendo en que queremos un Estado libre. De ahí tenemos los campamentos científicos. Estos campamentos se realizaron porque no encontrábamos la manera de unificar a la familia o a los niños o a las esposas de los no creyentes, que muchas veces son las esposas las creyentes, solo hay un par de casos en donde es al revés. Y se hizo para fomentar la curiosidad en los niños y que los papás estuvieran ahí. Entonces, por ejemplo, se hacen observaciones de aves, se hacen experimentos, se va de caminata, se hace la fogata, se les explica cómo es ese proceso, yo no sé, de hacer fuego, cosas así. Y pues ahí pueden ver. Nos ha funcionado también que tenemos a varias personas de diferentes profesiones en la organización, así que uno es ingeniero forestal y de él fue la idea, ¿verdad? No necesariamente todo el mundo tiene que trabajar en políticas públicas o en temas sociales para que la cosa se interconecte. De ahí tenemos las marchas por las diferentes cuestiones. La verdad que hemos hecho varias, no solo por la diversidad sexual como esta, sino también políticas, del Día de la Mujer y del Día Internacional de la Ciencia. Ahí pueden ver las políticas. Digo las políticas porque, para los que no saben, en el año 2015, que fue el presidente que dije que estaba preso, Guatemala sufre una gran crisis de corrupción, así que en el 2015 se levantó toda la capital y hubieron varias manifestaciones políticas y decidimos tomar partido, porque no queremos corrupción, porque ellos están ahí, porque tienen base como fe la evangélica, y el financiamiento ilícito electoral los ha puesto en cargos de poder público. Así que decidimos que no estábamos de acuerdo. Ahí estamos en otra también política, eso fue el año pasado. Y ese es en la del Día Internacional de la Ciencia, que como pueden ver no había mucha gente. Bueno, estos son los talleres esta es la biblioteca de Purulá. Se apoya directamente a este proyecto muy interesante. La dueña es humanista secular. Ella creó un plan educativo en donde todo gira alrededor de educación de pensamiento crítico, y los profesores tienen la obligación de dar este pensum así. Se apoya recolectando libros, haciendo talleres con personas de la capital para fomentar a los jóvenes aprendiendo ciencia, filosofía, psicología. Y se nota la diferencia de los jóvenes que reciben este tipo de charlas en esta biblioteca y en esta escuela con este sistema de esta persona, a los que no de la misma comunidad. Ya no funcionó esto.
Se trabó. Yo no hice nada. Lo juro. Es una fuerza divina. No, gracias. Bueno, existen las demás fotos de Purula. Estos son todos los chicos. Como les digo, es una diferencia de verdad muy grande, y es una gran satisfacción que alguien humanista esté creando este tipo de proyectos, y pues necesita bastante apoyo. Se ha peleado con las demás escuelas porque quieren enseñar religión en esa comunidad. Estos son los podcasts que se llaman 13.7 por la edad del universo. Hemos realizado 20 podcasts hasta la fecha, otra vez de diferentes temas: astronomía, psicología, biología, diversidad sexual y homofobia, educación, laicismo, pseudociencia también. Y los primeros 6 podcasts empezó porque la idea era discutir el programa de Cosmos de la nueva serie, y pues de ahí se fue derivando toda esta cuestión. Ahí pueden ver todos los podcasts. Estos son más talleres de pensamiento crítico que se dan en los colegios. Estas son las charlas de café humanista que se dan 4 veces al año de diferentes temas. Y por ejemplo, esta era de pseudociencia. Hubo una sobre el suicidio, otra de Estado laico. Y estas son otras actividades que hemos tenido. Ahí está Dan Barker. Ahí estamos en la antigua. Porque Dios odia a las mujeres fue un evento que tuvo bastante crítica, funcionó muy bien. Eran, comentar sobre los pasajes de la Biblia en donde la mujer era expresamente discriminada, y eso le choca mucho a la gente porque no sabe del tema y es indefendible. Entonces es una buena actividad. Estas son otras actividades, y esto es a lo que quería llegar. Esta ha sido probablemente la campaña más grande que hemos tenido y la más exitosa y con más comentarios negativos de toda la sociedad no creyente en Guatemala. Pusimos 3 vallas en agosto del 2017 a lo largo de toda la ciudad capital con este mensaje, que nos tardamos en hacer como 3 semanas porque no sabíamos qué poner que fuera corto, que no fuera a ofender a nadie, ¿verdad?, entre comillas, y que no diera ese pedazo de superioridad moral que suelen criticarnos de que tenemos los no creyentes, ¿no? Entonces, pues pusimos: no necesitas un Dios o una religión para ser una buena persona, y si lo sabes, no estás solo. Era como para visibilizarnos, ¿verdad? Somos 10 personas, pero aquí estamos, y si no crees en ningún Dios y eres ético o moral, ¿verdad?, sos uno de nosotros. Las reacciones fueron, la verdad, increíbles. Voy a querer que vean los videos de algún modo aquí. Aquí está. Estos también fueron videos parte de la campaña, así que voy a encender. Y luego, bueno, lo importante es que sepan que esta campaña fue no solo en vallas, sino en redes sociales, y los videos se empezaron a compartir viralmente, exponencial, ¿no? ¿Tiene memoria? La tiene mi USB, disculpen, es que yo no lo tengo aquí. ¿Dónde está mi presentación? Perdón, pero sí quiero que los vean porque son, bueno, están bien hechos, solo no miren mi cara, porque salgo ahí. Entonces, este seminario presta el pedazo de terreno, de tierra, para poner una valla, y nos pusieron ahí por pura casualidad del destino de alguna divinidad. Entonces, los del seminario se enojaron y mandaron a llamar a los de la publicidad que quitaran la valla porque no iba con sus creencias, y nos quitaron la valla. Nosotros pagando un servicio privado porque pusieran una valla, y pues ellos prestan el pedazo de tierra para cualquier valla. Y no la quitaron y nos la volvieron a poner en otro lugar de manera gratuita, por lo que nos salió mejor y tuvimos más publicidad, porque precisamente eso era lo que estamos demostrando, ¿no? Que hay exclusión, que la gente no quiere saber de nosotros. Y aparte de eso, después, unas 3 semanas después, el seminario colocó o dejó colocar una valla de publicidad de cerveza con muchas mujeres, ¿verdad?, en bikini. Entonces uno dice, bueno, están sexualizando a la mujer, y eso sí lo dejan ahí como por un mes, y nosotros no podemos poner de que
¿verdad?, de la visibilidad de la no creencia. Ahora sí. Bueno, entonces lo subiré a algún... Y aquí estamos todos los de la organización, que como les digo somos pocos, hablando en noticias y en cuestiones, porque de no salir en ningún lado tuvimos que salir todos. Nos preguntaban muchas cosas y la gente en redes sociales era bastante agresiva, pero creo que funcionó para dar esa visibilización. Aquí está una de las chicas, Natalia, y él es un pastor evangélico, discutiendo en una radio, que es muy poco frecuente que eso se dé. Pues también hicimos bumper stickers. Esta otra de las vallas, y esa era la del seminario que nos quitaron. Y solamente. Muchas gracias y perdón por lo del video.